Alabado sea Jesucristo, sea por siempre Cristo alabado. Sean bienvenidos a una sesión más de nuestro comentario a la palabra de Dios, sobre todo el comentario al Evangelio Dominical en este inicio de Cuaresma del año 2024. Comparto con ustedes en pantalla el tema que vamos a abordar. Guiado por el Espíritu Santo, Jesús venció a Satanás y los ángeles le servían. Texto tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, que vamos a profundizar en esta ocasión. Nos ponemos en la presencia de Dios para comenzar nuestro estudio de la palabra de Dios y así nuestra profundización que nos ayude a llevar una vida digna de hijos de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que María Santísima nos acompañe en esta ocasión. Leemos entonces el texto tomado del Evangelio según San Marcos, que dice así. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Bien, pues como vemos en este primer domingo de Cuaresma, año 2024, la liturgia nos ofrece un texto de San Marcos, un texto muy escueto, muy corto, pero que nos sirve también a nosotros para comenzar este tiempo de Cuaresma, este tiempo de recogimiento, de conversión. Unos detalles teológicos a partir del texto griego. Caiuthis y de inmediato, top pneuma auton, ec valei eiston eremon. El espíritu a él impulsa o empuja al desierto, es lo que dice el texto griego. Luego dice, versículo 12, caen en te eremo, y estaba o estuvo en el desierto, te será con tajemeras, 40 días, peirazómenos hipotus satana, siendo tentado por Satanás. Pero este siendo tentado, peirazómenos, tiene una idea de algo continuo, como que Satanás continuamente estuvo tentando al Señor. Cae en metaton therion, y estaba entre las bestias o los animales salvajes, cae hoe angeloi diaconum auton, y los ángeles lo servían. Muy interesante esta selección de palabras de parte de San Marcos. Pongo en rojo la idea de la urgencia del anuncio del Evangelio, que Marcos continuamente le da un sentido de urgencia a su relato. Va diciendo, y Jesús hizo esto y aquello, y de inmediato pasó esto, y luego hizo esto otro. Entonces, ese uso continuo de conjunciones coordinantes y o bien de los adverbios de tiempo inmediatamente, como es el caso de euthys. Con ello, Marcos le da una connotación de urgencia al relato, para que el que lee el relato se sienta también motivado a seguir a Jesús en todo momento con presteza, ¿verdad? Entonces, en un relato con cierta urgencia de ser contado, Marcos insiste en que el Espíritu Santo, Pneuma, que viene aquí, el pneuma significa espíritu en griego, el Espíritu Santo que ungió a Jesús en su bautismo es ahora quien lo dirige y lo impulsa al desierto. Ec vale eisteneremon, lo empuja al desierto, literalmente. Allí Jesús es sometido a la prueba por parte de Satanás, quien tiene bajo su control a la humanidad mediante el pecado.
Vemos cómo los autores de los evangelios no se meten a discutir si el demonio existe o no, si es un mito, si es un símbolo. Dan por hecho que es una realidad. Ujú. Y como realidad, viene aquí representando de manera, para que nosotros lo entendamos más sencilla, a través de las tentaciones va a generar o procurará generar, no solo en Jesús, sino en todos nosotros, la sensación de que quizá no somos dignos de Dios, no somos capaces de convertirnos, no somos capaces de corregir nuestra vida y como que por ahí va a venir siempre la tentación. Entonces, aquí Satanás va a estar continuamente tentando a Jesús. Por eso se utiliza peirazómenos, hipotus satana, siendo entonces, o que es aquí continuamente tentado por Satanás. Entonces, Satanás tiene bajo su control la humanidad mediante el pecado. Jesús, representante de Israel que sucumbió a las tentaciones en el desierto, según lo muestra el Pentateuco, sobre todo Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, nos va mostrando cómo durante la etapa larga de 40 años en que los israelitas estuvieron en el desierto tras salir de Egipto junto con Moisés, los israelitas cayeron continuamente en tentaciones de desánimo, pensaban que Dios quizá los había sacado de Egipto para hacerlos morir en el desierto de hambre y de sed, y entonces continuamente sucumbían a las tentaciones. Aquí Jesús, en cambio, en el desierto representa a él a todo Israel que había sucumbido a las tentaciones, y Jesús vence ahora las tentaciones y los ángeles les sirven. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a lo siguiente. Tenemos entonces, mediante la mención de los 40 días de ayuno de Jesús, el evangelista lo enlaza con grandes personajes bíblicos que también vivieron 40 días o años como un tiempo de maduración de un ideal. Aquí entonces lo que importa es la relevancia y el significado que tiene el número 40 en la tradición israelita. En Génesis 7:12, por ejemplo, Noé está 40 días en el arca, que es el tiempo en que está lloviendo. En Éxodo 24 y Éxodo 34 también tenemos que Moisés pasa momentos de ayuno, y además los 40 años que está junto con los israelitas en el desierto es tiempo de madurez, tiempo de ir madurando ideales, la determinación de seguir al Señor, de vivir conforme a su palabra. Elías también hace un ayuno prolongado de 40 días, también ahí va afinando su relación con Dios. Por tanto, el número 40 va a representar un tiempo de maduración, de determinar uno mismo su firme adhesión a Dios, a su palabra, para cumplir la misión que Él nos encomienda. Por eso el número 40 es un número simbólico, no hay que tomarlo explícitamente al pie de la letra. Por la elección del verbo tentar, usado aquí como un participio presente en voz pasiva, peirazómenos, hipotus Satanás, significa que Jesús está continuamente siendo tentado por el Satán. Ujú. Marcos no relata cuántas tentaciones sufrió el Señor, ni en qué consistió cada una, como sí lo hacen Mateo y Lucas, que nos van presentando incluso hasta el diálogo entre Satanás y Jesús en cada una de las tentaciones. Aquí Marcos es más escueto, más directo, más sencillo en su relato. La presencia de las bestias salvajes con las que convivía Jesús, que se dice en metaton therion, que Jesús estaba en medio, o más bien estaba con las bestias o los animales salvajes, indica la condición hostil propia del desierto. La presencia de los ángeles que sirven a Jesús, hoi angeloi diaconum auto, indica la acción providente de Dios que cuida de quien se fía de él en medio de la adversidad. Marcos emplea una estrategia literaria propia de su época y que aplica aquí para desarrollar su biografía teológica de Jesús, la anagnórisis. Aquí aclaro esto: los evangelios no son crónica histórica, aunque sí se basan en acontecimientos históricos. Los evangelios no son reportes periodísticos,
son más bien narraciones teológicas y en este caso nos presentan una especie de biografía de Jesús y los evangelistas emplearon para realizar su vida de Jesús, emplearon dos tipos de recursos literarios que existían ya en su época. Uno es el recurso de la biografía grecorromana, del cómo se contaba la historia de los grandes personajes del mundo grecorromano. Y por otro lado, la anagnórisis, que es el lento desvelamiento de la identidad del personaje principal, de modo que el lector va comenzando a leer la vida de un personaje que va a ser famoso o un héroe, pero poco a poco se le va desvelando la identidad de este personaje. Entonces, al comienzo del Evangelio de Marcos, solo los seres espirituales conocen quién es Jesús. El Padre determina y dice, este es mi Hijo amado, lo hace en el bautismo. Después, Satanás, que por eso está tentando a Jesús, porque sabe quién es. Los ángeles que están sirviendo a Jesús aquí en el desierto también lo hacen porque saben quién es Jesús. Y luego los demonios que lo confrontan en las escenas de exorcismos. Como los demonios pertenecen a ese mundo de los seres espirituales, saben quién es Jesús, el consagrado de Dios, el santo de Dios, se lo dicen de frente, por ejemplo, el demonio de la sinagoga de Cafarnaúm y el demonio o los demonios que están en el hombre, en Gerasa, le dicen, sabemos quién eres tú, el santo de Dios. Entonces, independientemente de la discusión teológica sobre si existen los demonios, si los demonios realmente pueden poseer personas, si los demonios se confrontan realmente con Jesús, dentro del mundo del relato, claro está, en la estrategia de la anagnórisis que emplea San Marcos, se nos está diciendo que al principio solo los seres celestiales saben quién es Jesús, los seres espirituales. Los hombres solo podrán saber quién es Jesús si le acompañan hasta la cruz. Ese es el caso del centurión que en Marcos 15:39 atestigua cómo muere Jesús y el centurión, sorprendido por los acontecimientos, por la forma en que muere Jesús y los eventos que ocurren, dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Y así vemos cómo San Marcos nos va creando una historia de Jesús donde vamos siguiéndolo, acompañándolo, escuchando sus predicaciones, contemplando sus milagros, sus acciones por los hombres y hasta que le acompañamos en la cruz nos cae la comprensión de saber quién es Jesús. Es realmente el Hijo de Dios. Con su muerte incluso se rasga el velo del templo, lo cual indica que se separa entonces la imposibilidad o se destruye la imposibilidad de acceder a Dios y ahora podemos acceder a Dios gracias a que Cristo entregó su vida por nosotros en el sacrificio de la cruz. Pasamos a los siguientes versículos, que son cortos, que de hecho estos versículos ya los habíamos visto hace unos domingos, sobre el inicio de la predicación de Jesús. Ahora que es inicio de Cuaresma, los retomamos. Metade to paradocena y ton Ioanen, después de haber sido entregado o arrestado Juan, el cenjo Jesús, vino Jesús, eisten Galilaien, a Galilea, Querison to evangelion tu Theou, anunciando el evangelio de Dios. Cailegon y diciendo, Joti, aquí tiene la función de dos puntos, diciendo dos puntos, se abren comillas, todo lo que está en morado es el discurso que dice Jesús. Peplerotai jokairos, kai engiken je basileia tu Theou, metanoeite, kai pisteu etento evangelio. ¿Qué significa eso? Peplerotai ha llegado a su plenitud propiamente, ha llegado a cumplirse. Jo kairos, el tiempo oportuno. Kairos no es tiempo cronológico, es más bien un momento, una etapa particularmente importante. Y entonces, por eso muchos lo traducen como se ha cumplido el tiempo oportuno, no es un tiempo cronológico.
Cuando se habla de tiempo cronológico se utiliza el término cronos en griego. Cronos sí es el tiempo que medimos con el cronómetro, el reloj, los calendarios. En cambio, el kairos viene siendo un tiempo particularmente importante que tiene una connotación importante. Peplerotai dijo kairos, se ha cumplido ese tiempo oportuno, ese momento de acción divina. Kai engiken Jebasileia Tutheu, se ha acercado el reino de Dios. Engiken se ha acercado. Prácticamente significa que está al alcance de la mano de la persona que recibe la evangelización. Luego vienen entonces dos imperativos en presente, metanoeite, caipisteuete. Estos imperativos en presente indican que continuamente debemos cambiar de mentalidad, que significa el verbo metanoeo, del verbo metanoeite, cambiar de mentalidad, por tanto, ustedes cambien la mentalidad y crean. Pisteuos es verbo creer en griego, pisteuete, imperativo plural, ustedes cambien su mentalidad y crean en el Evangelio. Aquí hago un énfasis sobre el verbo metanoeo, que debemos entenderlo así. Antes de hacer una conversión moral de nuestra vida, es decir, antes de arrepentirnos, tenemos que cambiar de mentalidad. No es posible convertirse honestamente si no cambiamos la mentalidad. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Metanoeite, cambien ustedes su mentalidad. Viene de dos términos, meta, que es una preposición, y noeo, que es pensar, metanoeite, cambien ustedes su mentalidad, transformen su mentalidad, así como metamorfosis significa también transfiguración o cambio de forma, metanoeo significa cambiar de mentalidad. Crean ustedes entonces en el Evangelio, es decir, en la buena noticia que trae Jesús. Entonces pongo aquí del lado derecho. Marcos coloca temporalmente el inicio del ministerio de Jesús después del arresto de Juan. Aunque Juan, el Bautista, viene presentado como precursor de Jesús, el énfasis de la predicación de ambos es muy distinto, según el mismo Marcos. Por un lado, si leemos la actividad de Juan en el Evangelio de Marcos y que coincide además con los otros evangelios, Juan el Bautista anunciaba el juicio inminente de Dios sobre Israel, por lo que exhorta urgentemente a que la gente se convierta y asumiese una vida que exprese la santidad a la que Dios llama a su pueblo. Así que Juan era un predicador que anunciaba la inminente llegada de un juicio, incluso llega a decir por ahí, ¿verdad? En un relato evangélico, el hacha está ya puesta a la raíz del árbol, está por cortar entonces Dios por medio de su juicio. Y por eso Juan exhortaba a que la gente se convirtiera, hiciera un acto de compromiso público, de cambio de vida, que era precisamente el bautismo de conversión que él estaba ofreciendo en el Jordán, y así entonces la gente asumiera este estilo de vida de santidad conforme a lo que leemos en el libro de Levítico, donde está precisamente ese tratado de santidad que Dios establece para que la gente, los israelitas, vivan santamente y no siguiendo las costumbres de los pueblos que no conocen a Dios, sino que expresaran con su vida santa su pertenencia al Señor. Pero por otro lado, Jesús anuncia el reino de Dios, cuya llegada es inminente. Por eso dice, Engiken, se ha acercado, se ha puesto al alcance de tu mano el reino. Por lo cual, Jesús también urge que los destinatarios de su mensaje cambien su mentalidad y crean en el Evangelio, de modo que puedan recibir ese reino con confianza. El reino o reinado de Dios consiste en la soberanía divina sobre los hombres. Y por eso la importancia del relato breve de Jesús en el desierto tentado por Satanás, porque precisamente el reino de Satán, el dominio sobre los hombres a través del pecado, ha sucumbido en el desierto. Jesús ha vencido al Satán. Por tanto, su reino ha sucumbido, ha sido derrocado Satán,
Ya no hay un reino de Satán sobre los hombres porque Cristo lo ha derrotado. Ahora los hombres pueden vivir al servicio de Dios. Y ahí es como vamos a interpretar cada pasaje de Jesús sanando en personas, Jesús exorcizando personas. ¿Qué es lo que hace Jesús? No simplemente sana o exorciza. Lo que hace Jesús es restaurar la condición de los hombres para que puedan servir a Dios, para que puedan tener una vida, digamos, de autocontrol, de autodominio, con la que puedan ellos servir a Dios y a los hombres con firme determinación, con santidad, con dedicación. Eso es lo que hace Jesús a lo largo del Evangelio de San Marcos. Bien, en este inicio de Cuaresma, Jesús nos invita a cambiar nuestra mentalidad para que nos dejemos conducir por el Espíritu Santo y aceptemos su soberanía en nuestra vida. El reino no acontecerá por sí mismo, sino mediante nuestra apertura y obediencia a la palabra. Renovemos, por tanto, nuestra mente. Esta es una expresión típica de San Pablo en la carta a los Romanos. Renovemos nuestra mente, vigilemos sobre nosotros mismos. Eso requiere que nos conozcamos bien, que sepamos en qué estamos débiles, en qué solemos caer en nuestras tentaciones, para que vigilemos sobre nosotros mismos, perseveremos en la oración, vivamos con recogimiento, ejerzamos la caridad con todos y participemos con empeño interior, que es lo que en el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, que es este documento sobre la liturgia, se habla de la actuosa participatio, que en latín significa una participación con un empeño interior, mal traducido por muchos y quizás hasta con cierta ideología de fondo, participación activa. Y mucha gente entiende que participación activa en la misa es hacer cosas, llevar ciriales, incensar, aplaudir o no sé, pasar a leer, etcétera. No, la actuosa participatio tiene que ver más con el estado interior de la persona que va a participar de los misterios de Dios. Por eso pongo aquí, participemos con empeño interior, que es lo que significa actuosa participatio, en la celebración de los sagrados misterios de Cristo en los sacramentos, sobre todo ofreciéndonos nosotros mismos al Padre, unidos a Cristo, que se ofrece durante el sacrificio eucarístico de cada misa. Porque ¿qué es la misa? Es precisamente la actualización y representación, es decir, se vuelve a ser presente y activo el sacrificio de Cristo, pero ahora en el altar. El mismo sacrificio de la cruz, donde Jesús derramó su sangre, se hace presente ahora, pero de manera incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre, se hace presente en el altar. Durante la misa, entonces, hemos de ofrecernos nosotros mismos junto con Jesucristo, que viene ofrecido por el sacerdote al Eterno Padre. Su sacrificio es ofrecido al Padre, nosotros junto con Él, para que el Señor nos santifique, para que el Señor nos ayude a llevar una vida nueva. Eso es la actuosa participatio, eso es precisamente el empeño interior de nuestra unión en la oblación que Cristo hace de sí mismo al Padre. Bien, con eso pasamos a nuestra oración final, agradeciendo a Dios que nos ha acompañado y que con su Espíritu Santo nos instruye para poder vivir precisamente su palabra en este tiempo de Cuaresma que estamos comenzando. Oremos. Concédenos, Padre Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Y así, hermanos, hemos concluido con el comentario al Evangelio Dominical. Les deseo a todos ustedes en este inicio de Cuaresma una vida empeñada en la conversión, cambiando su mentalidad, poniéndose a disposición de Dios y de sus hermanos, para que todos nosotros podamos ser precisamente presencia de este Dios lleno de amor,
un Dios que se hace cercano a los hombres y que a través de nosotros también quiere hacerse cercanos a otras personas que quizá pasan por momentos difíciles, para que todos nosotros seamos precisamente servidores de Cristo, mensajeros de su palabra y que hagamos presente su amor a los demás. Recuerden que si les gusta este tipo de material, pues, coméntenlo con sus conocidos para que más gente se pueda suscribir a este canal. Activen la campanita de notificaciones, pónganle like también para que el algoritmo de YouTube siga promoviendo este tipo de comentarios, para que la gente que quiere conocer en profundidad la palabra de Dios la pueda vivir con mayor entusiasmo. Les doy la bendición para que comiencen la cuaresma con alegría, con dedicación y con esta ilusión de acompañar a Cristo también en los momentos difíciles de su vida, que Él ofreció por nosotros en la cruz. Y así también nosotros podamos participar de su gloria. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta pronto, que tengan un feliz y empeñativo inicio de cuaresma. Dios los bendice.